La función del arte en el México independiente. El siglo XIX representó para México un periodo de cambios importantes. La Guerra de Independencia, iniciada en 1810, significó un acontecimiento relevante en la historia de nuestro país. La etapa conocida como el México independiente abarcó desde el año 1821 hasta 1910, cuando da inicio la Revolución Mexicana. Hablando de las expresiones artísticas durante este periodo de nuestra historia, la diversidad étnica y la mezcla de elementos culturales se convirtieron en la bandera de una nueva forma de ser y de entender el mundo. El fervor independentista estimuló al pueblo y despertó en él una vocación combativa que era captada con fidelidad a través de folletos, periódicos, novelas y otras expresiones escritas, que a su vez influyeron en la escena popular. A pesar de que el caótico panorama económico y político no permitía que la producción artística y sobre todo la teatral alcanzaran una gran dimensión, el teatro popular de principios del siglo XIX nació con una riqueza propia en su estructura y en su estética, y apoyado del pueblo, encontró el cauce para formar la raíz del teatro mexicano, encontrando en él una singular manera para criticar la tiranía del gobierno español y la intervención extranjera, apoyado en el género de la farsa, que daba como testimonio situaciones procaces, chanzas de doble sentido, tipos grotescos y argumentos de enredo. Gracias al sentimiento nacionalista que comenzaba a surgir, personajes populares subieron al escenario interpretando cuadros satíricos y políticos. Las representaciones populares se realizaban en las plazuelas, mercados, pulquerías y tablados al aire libre. El público permanecía de pie o sentado alrededor del espacio escénico y de los actores. Desde la época de Lizardi, los dramaturgos populares recogieron en sus obras chascarrillos, versos, refranes y adivinanzas, llevándolos a los dramas de forma festiva, pero siempre crítica. No podían faltar los llamados calambures, conocidos hoy en día como albures. A través del juego de palabras y el humor irónico y satírico de lo político y de lo social, se manifestó la idiosincrasia de los mexicanos. México tuvo sus primeras manifestaciones de identidad en los inicios del proceso de independencia de diversas maneras y estilos, aunque inicialmente la estética musical de esta época continuó siendo la misma que a finales del virreinato, básicamente con obras religiosas para misas dominicales, requiems y alabanzas. Fueron años muy ricos en expresiones musicales europeas que se reducían a satisfacer el gusto de las clases altas, es decir, de los criollos y mestizos allegados a la música. Es importante mencionar la influencia de grandes compositores como Verdi y Rossini con sus óperas. Al inicio de la independencia, el repertorio musical del nuevo Teatro Coliseo, que se ubicaba en la calle actual de Bolívar, era de zarzuelas, tonadillas y sainetes y canciones populares. Desafortunadamente, con la Guerra de Independencia, el Coliseo se declara en bancarrota y es después de 1821 que se vuelven a escuchar nuevamente las óperas y las zarzuelas mexicanas. La historia de las luchas insurgentes no solo se conocía a través de los libros, también se podía entender desde la música, ya que es un registro documental de los movimientos de principios de los siglos XIX y XX. Sin duda, la música y sus diferentes manifestaciones
jugaron un papel importante durante los primeros años del siglo XIX, con los llamados sonecitos y jarabes de la tierra, que los músicos populares realizaban como una crítica a la corona española y al clero. Sus letras eran un reflejo de la inconformidad con un gran valor cultural. Por consiguiente, la música tuvo un carácter protagónico, gestándose la expresión auténtica y original de nuestro país. Dentro de la historia de México, se asocia a la danza con tradiciones religiosas y movimientos sociales de gran relevancia. A través del tiempo, la evolución de la sociedad, el mestizaje y la llegada de otras costumbres determinó en la cultura nacional la aparición de nuevas formas de expresiones dancísticas que han constituido la raíz de la tradición y el folclore mexicano. La mezcla de etnias dio forma al gran bagaje cultural, surgiendo nuevas formas de bailar y de interpretar que sirvieron para crear un espíritu de identidad. Si bien es cierto que durante el periodo de la colonia llegaron de Europa muchos ritmos que impusieron su sello en la danza en México, como la polka checoslovaca, la mazurca y redoba polacas, el chotis escocés, las cuadrillas inglesas y el vals austriaco, todos ellos traídos en calidad de bailes de salón por la aristocracia del 1800, durante la Guerra de Independencia hubo dos géneros que se establecieron como símbolo de la identidad mestiza, el fandango y el jarabe, convirtiéndose ambos en bailes de protesta y rebelión. Los jarabes se interpretaban fundamentalmente en los bailes de los grupos insurgentes durante la Guerra de Independencia, tomando las credenciales de representantes de la mexicanidad y convirtiéndose en himnos y símbolos de los insurgentes, tocados y bailados en los festejos de triunfo de las avanzadas independentistas. El fandango surgió como un género musical que fungió como amalgama social hacia la lucha de independencia. La música, el baile, la comida, la bebida, la versería, todos los actos y elementos que lo integraban adquirían un sentido contestatario, constituyéndose como un mecanismo de la rebelión en curso. En el nacimiento de la nación mexicana como país independiente y soberano, surgen las bases para un México con cultura propia, rico en formas, color y contenido, que rechaza las imposiciones europeas, dando testimonio de su cultura innovadora. Los autores y artistas independentistas rompieron con las reglas estéticas de Occidente e incorporaron a la cultura nacional la exaltación de los valores indígenas vivos y del arte prehispánico, así como la gran diversidad del paisaje mexicano. Reprodujeron también la imagen de los mexicanos y sus costumbres, retratando las creencias y devociones patrióticas e históricas. La estética del México independiente aportó de esta manera la semilla que creció y fecundó nuestro arte nacional del siglo XX.